Primera de Reyes 19:19 dice: partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve y vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y se fue tras Elías y le servía. Cierre sus ojos. Padre, gracias te doy hoy por tu palabra. Oro en el nombre de Jesús, que tú seas hablando a nuestros corazones, que sea tu presencia, que sea tu espíritu en este día, que sea tu voz y no la mía, Señor. Tu palabra, tu mensaje, Padre Celestial, hoy es lo que necesitamos más que nunca. Padre, oro en el nombre de Jesús, que tu espíritu se mueva, que tu espíritu alcance, que tu espíritu toque a cada uno de forma especial en este día, tanto a los que estamos aquí como a los que están conectados, Señor, con nosotros. Que tu espíritu se mueva en cada lugar y llene esos lugares de tu presencia, oh Dios. Padre, gracias te damos, y hoy oramos que tú seas moviéndote en este lugar y en esta casa. Envía, Señor, tu luz y tu verdad, pues esta nos guiarán. Y en el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento y póngase cómodo. Esta mañana quiero hablarles acerca de algo que creo está ocurriendo en una gran escala, diría yo, en nuestra generación, en la generación que hoy estamos viviendo, ¿verdad? Algo que nos está dejando, pienso o creo, espiritualmente como adormecidos. Vivimos en una generación que está distraída, que está entretenida, que está ocupada, pero espiritualmente pareciera que cada vez estamos más dormidos, más adormecidos. Y el enemigo ha logrado mantener a muchos creyentes contentos, pero engañados a su vez. Contentos, pero engañados. Y la gente sigue asistiendo a las iglesias, la gente sigue escuchando mensajes tras mensajes, sigue diciendo que aman a Dios y que le agradan, pero los días se pasan, los años transcurren y lo más importante muchas veces queda sin hacerse. Me estoy refiriendo a responder al llamado de Dios para nuestras vidas. Responder al llamado de Dios para nuestras vidas, porque Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros específico, para cada uno. Y usted no me diga, quizás, pastor, yo no creo que Dios me haya llamado para algo. Dios te llamó para algo. Porque Dios no se equivoca. Dios tiene un llamado para tu vida. No importa cuál sea la edad por la que estés atravesando, no importa cuál sea la situación en tu vida en la que estés viviendo, Dios tiene un llamado para tu vida. Iglesia, y a Dios no lo podemos engañar. En Hebreos capítulo 4, verso 13 dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Mire lo que dice la palabra. Todo el Señor lo conoce, todo Él lo ve. Dios conoce nuestro corazón y Dios sabe dónde están puestas nuestras prioridades en la vida. Dios lo conoce perfectamente y nosotros podríamos ser esa generación que experimenta la venida de Cristo. Como te lo dije anteriormente y no me canso de decirlo y te lo tendría que decir todos los mensajes. Es más, me voy a hacer una nota para recordártelo en cada mensaje, cada domingo. Nosotros podemos ser esa generación que experimenta la venida de Cristo. Somos una generación especial para Dios. Sí, usted y yo. Y Él quiere hacer cosas grandes en este tiempo a través de nosotros y volver a mostrar lo sobrenatural a través de su pueblo. Pero para poder caminar en lo sobrenatural tenemos que dejar de vivir en la carne, iglesia. Tenemos que dejar de vivir en la carne. Romanos 8:6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Cuántos quieren paz? A ver, ¿de qué se tiene que ocupar?
del Espíritu, del Espíritu. Iglesia, hay un manto de parte de Dios extendido sobre la iglesia de este tiempo. Te lo voy a decir otra vez. Hay un manto de parte de Dios extendido sobre la iglesia en este tiempo y no podemos quedarnos callados. Tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo, iglesia. No es trabajo del pastor, no es trabajo de los líderes solamente, es una responsabilidad de toda aquella persona que ha recibido a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador. Y para que nuestra predicación sea realmente efectiva, tenemos que hacerlo primero con nuestras vidas y luego con nuestra boca. Gloria a Dios por uno que lo entendió por allá. Primero con nuestras vidas y luego con nuestra boca. Y es en este tiempo nuestro llamado. Es el tiempo. Y como consecuencia de nuestro llamado debemos entender que hay una urgencia, que debemos movernos en enfocarnos en las cosas de Dios más que nunca, iglesia. En enfocarnos en lo que el Señor nos ha llamado a hacer a cada uno de nosotros en forma individual y dejar de vivir afanados en las cosas de este mundo. Dejar de vivir complicados y preocupados todo el tiempo por las cosas de este mundo. Jesús lo dijo de esta manera, en Lucas 21:34, como si Jesús ya sabría lo que nosotros hubiéramos de vivir en este tiempo. Jesús dijo, mirad también vosotros mismos, que en vuestros corazones no se carguen de glotonerías y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Mira la advertencia de Jesús 2000 años atrás. Le dice a sus oyentes en ese momento que sus corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y que los afanes de la vida no sean tomando control de ustedes, básicamente lo que les dice. Y que les agarre aquel día desprevenido. ¿De qué día está hablando el Señor? Está hablando de su venida, de su segunda venida. Porque ya estaba ahí cuando estaba hablando. Y la palabra griega para afanes que usa aquí la Escritura es la palabra merima y significa preocupaciones que dividen el corazón. Fíjate qué casualidad, preocupaciones que dividen el corazón en dos. El enemigo muchas veces no necesita destruir tu vida para detener tu llamado. A veces solo necesita distraerte. Dividir tu corazón entre las cosas del mundo y las cosas del reino, y de esa manera poco a poco terminamos adormeciéndonos espiritualmente y simplemente terminamos sumergidos en una religión vacía donde no experimentás el poder de Dios en tu vida y mucho menos manifestás el poder de Dios a través de tu vida para con los demás. Y hoy Dios está despertando a la iglesia porque el llamado sigue vigente aún para nosotros en este tiempo. En Romanos 13:11 la Biblia dice, ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora, este es el tiempo, dice, de levantarnos del sueño. ¿De qué sueño está hablando? Yo no creo que esté hablando del sueño físico, del sueño del cuerpo, no. Está hablando del sueño espiritual. Dice, este es el tiempo de levantarnos porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Esa palabra sueño es la palabra hipnos, de la cual proviene la palabra hipnosis. Y creo que habla básicamente de un letargo espiritual. Dios está sacudiendo este tiempo a la iglesia porque, como te digo recién, nosotros somos esa generación especialmente escogida por Dios. En 1 Tesalonicenses 6:4, 16 al 17 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta, dice, descenderá del cielo. Descenderá del cielo. Y si tú crees que esto es cierto, entonces esta mañana quiero empezar este mensaje desafiando tu vida con una pregunta, iglesia. ¿Qué estás haciendo con el llamado de Dios para tu vida? ¿Qué estás haciendo con el llamado de Dios para tu vida? Es clave e importante y el mensaje de hoy se titula simplemente el llamado o el arado. Sí, el llamado o el arado. Y ahora te voy a explicar por qué. Porque es el llamado o es el arado. Pero no podés caminar con los dos. En Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19, dice la Biblia, partiendo el de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes. Y tenía, dice,
el último momento o el último tiempo, Elías dice que pasó por ahí y echó su manto sobre Eliseo. Elías, el escogido, el llamado de Dios, el que caminaba con la unción del Espíritu Santo, dice que pasó por ahí, por donde estaba Eliseo arando con unas yuntas de bueyes. Y dice la Biblia que tiró sobre de él su manto. Elías acababa de venir de uno de los momentos más difíciles de su vida después de derrotar a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, después de haber matado con sus propias manos a más de 450 profetas de Jezabel. Por correspondiente, Jezabel juró matarlo y Elías huyó en el desierto y se fue y se escondió por allá en una cueva. Y la Biblia dice que ahí escondido en una cueva, quizás agotado, quizás cansado por el llamado que caía sobre él por el peso de su manto. La Biblia dice que ahí en ese lugar escuchó la voz de Dios. Y la voz de Dios viene a él con una pregunta que lo confronta, porque me gusta en Primera de Reyes 19:13 dice: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva en la que estaba escondido. Y aquí vino una voz diciendo, ponga atención, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Yo me pregunto, Dios quizás le estaba diciendo, Elías, ¿qué estás haciendo con tu llamado? Este no es el lugar a donde yo te llamé. Yo no te llamé para que te escondieras en una cueva. ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Es la misma pregunta que hoy te formulé cuando comencé. Dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque dice, los hijos de Israel han dejado su pacto, dice, han derribado sus altares y han matado a espada a sus profetas y solo he quedado yo. Israel espiritualmente había abandonado a Dios en su corazón prácticamente. Israel era la nación escogida, pero en este momento la Biblia dice que ellos habían destruido sus altares, los profetas estaban siendo perseguidos y creo que los pocos que quedaban en ese entonces quizás caminaban con temor en su corazón y la mayoría de ellos no estaban cumpliendo con su llamado, Y creo que esto hoy nos habla a nosotros porque es semejante o similar a los tiempos que estamos viviendo hoy nosotros en este tiempo, donde vemos una generación, como te decía al comienzo, que está entretenida, pero a la vez por dentro está vacía de la presencia del Señor. Una generación que le gusta hacer cosas para Dios, pero no le gusta llenarse de Dios, pareciera, porque el llenarse de Dios tiene un peso y un precio que muchos no están dispuestos a pagar. La buena noticia para nosotros hoy es que Dios no se olvidó de nosotros. Dios siempre, siempre visita a los que tienen corazón para servirle y está dispuesto a levantar una nueva generación. Y otra vez creo que esas personas que levanta Dios en esa generación son esas personas que como Eliseo caminarán en esa doble porción del Espíritu Santo. Yo digo, esas personas que en este tiempo Dios está queriendo levantar, aunque la mayoría en la iglesia o la gran multitud de las iglesias no caminan en la llenura del Espíritu Santo, y en este tiempo el Señor está mirando esas personas fieles que tienen corazón para servirle, porque esa es la generación que Dios está levantando para este tiempo que va a trascender, que va a ser historia para el reino de Dios. Y yo me pregunto hoy quizás, ¿dónde están los que dicen amén? Yo quiero ser parte de esa generación que camina en una doble porción del Espíritu Santo. ¿Dónde están aquellos que dicen, yo no quiero ser parte de esa generación que camina con una religión vacía pero con la sequía en el corazón? ¿Dónde está esa iglesia que hoy dice, yo quiero llenarme de la presencia del Espíritu Santo, yo quiero sentir la gloria del Señor en mi vida, yo quiero caminar con la presencia del Espíritu Santo? Yo digo amén. Cuando Elías se encuentra con Eliseo, me gusta porque él no estaba en el templo. Elías no estaba en el servicio del domingo en la iglesia Lucy, ¿verdad? Elías se encontraba, dice la Biblia, en su cotidiano vivir. Se encontraba arando en el campo, entre los bueyes y el arado, ahí se encontraba.
Y esto nos revela algo muy importante porque nos muestra que Eliseo tenía una vida normal, con sus obligaciones, con sus ocupaciones. Y muchas veces nosotros, o no sé usted, pero a veces nos hacemos esta especie de imagen de que los hombres que Dios llama y las mujeres que Dios llama en la Biblia son hombres específicamente escogidos por Dios para eso nada más. Pareciera que esos varones o esas mujeres nomás fueron escogidos especialmente para eso. No hacían otra cosa. Mas sin embargo aquí vemos que este varón de Dios, Eliseo, tenía una vida cotidiana. Tenía un cotidiano vivir, obligaciones, ocupaciones. Tenía tierras, tenía ganados, tenía negocio. Pero cuando Elías se encontraba en su cotidiano vivir, Elías pasa por ahí y tira el manto sobre él y algo se activa en su corazón. Algo se activa en su corazón. Él entendió por revelación de Dios que ese manto representaba un llamado. Él entiende por revelación divina que ese manto representaba una unción, que ese manto representaba un nuevo destino para su vida. ¿Cómo es que este hombre que estaba arando y sembrando, por solamente recibir un manto que le cae sobre de él, entiende todas estas cosas si no es por revelación divina? Y cuando el manto de Dios cayó sobre Eliseo, él entendió que tenía que tomar una decisión radical. Dice, pasando Elías delante de él, echó sobre él su manto. Este manto representa mucho más que una simple prenda, la prenda del profeta. La palabra manto que se usa aquí es la palabra aderet y significa autoridad, significa llamado, pero también significa destino profético. Eliseo entendió que ese momento cambiaría su vida para siempre. Y creo que hoy a nosotros nos habla de manera especial, porque usted dirá, pastor, bueno, yo no creo que eso suceda hoy, en este tiempo, no creo que nadie pase por tu trabajo mientras tú estás en el cotidiano y alguien te aviente un manto y te diga, te llamé para ser profeta, ¿verdad? Pero ese manto para nosotros hoy, ese manto que recibió Eliseo, es simplemente esa oportunidad de servir a Dios que muchas veces se nos presenta en la vida. Es ese manto que Dios está extendiendo hasta nosotros hoy en esta generación para servir a Dios en algún área de nuestra vida. En algún área de nuestra iglesia, en algún área de nuestra comunidad. Ese manto que está pasando de parte de Dios para nosotros y que muchas veces nosotros recibimos por revelación divina, la misma confirmación que recibió Eliseo, porque sabemos que Dios nos está llamando, sabemos que Dios nos está empujando a hacer algo, pero sin embargo muchas personas rechazan ese manto. Me pregunto si Eliseo hubiera dicho, no, yo no quiero este manto, y hubiera seguido arando, ¿qué hubiera pasado? Eliseo dijo, si Dios me está dando la oportunidad, si Dios me está tomando en cuenta, si Dios me está llamando, yo voy a tomar ese manto. Yo voy a moverme hacia lo que Dios está haciendo. Su reacción nos muestra que él realmente estaba decidido a cumplir con su llamado. Y pone atención a esto porque te voy a mostrar 3 cosas claves que muestran y confirman que este varón de Dios aceptó su llamado. Y yo quiero que tú examines tu vida en este tiempo y evalúes cuáles son las oportunidades que Dios te está dando para servirle en algún área del ministerio, en algún área de tu comunidad, en algún área de tu familia. Y pongas atención a esto porque esto va a determinar cómo estás cumpliendo con tu llamado. Y me gusta porque en Primera de Reyes 19, en el verso 21, la Biblia dice, tomó un par de bueyes y ¿qué hizo? Los mató. ¿Qué tienen que ver los pobres bueyes con el llamado? ¿Por qué Eliseo decidió matar los bueyes que estaba usando para arar, que tanto tiempo había usado para arar cuando recibió el llamado de Dios? Y la Biblia dice que Eliseo, si usted puso atención cuando leímos la escritura al comienzo, dice que él estaba arando con 12 yuntas de bueyes. ¿Cuántos son 12 yuntas de bueyes? A ver, lo que tiene matemática. ¿Cuántos bueyes son 12 yuntas de bueyes? 24. 24 bueyes. 24 bueyes dice que usaba para arar.
Pero luego cuando recibe el manto, la Biblia dice que él sacrificó ¿cuántos? Solo 2. ¿Por qué no sacrificó los 24? Sacrificó solo 2. Y la Biblia cuando relata al comienzo que él caminaba con 12 yuntas de bueyes, trabajaba con 12 yuntas de bueyes, es porque los bueyes siempre se mueven en yuntas. Y la razón por la cual se mueven en yuntas es porque los bueyes siempre llevan el yugo de a 2. El yugo de a 2. Ese yugo, que es esa madera que usted ve ahí en esa foto, arriba de esos bueyes, eso es lo que los une, eso es lo que mantiene a esos bueyes en el propósito para el cual ellos están trabajando. Ese yugo simboliza aquello que dirige tu vida, espiritualmente hablando, tu sistema de dependencias, tu sistema de trabajo, tu sistema de dirección. Eso es lo que Eliseo estaba diciendo. Ahora, en este momento estoy bajo la dirección de estos bueyes, estoy bajo el yugo de estos bueyes, pero él entendió que Dios lo estaba llamando para algo más poderoso y no se puede caminar bajo 2 yugos. Eliseo entendió muy bien que era el llamado o el arado. Y él decidió matar esos 2 bueyes. Decidió sacarse el yugo, abandonar el yugo bajo el cual él caminaba en ese momento. Él entendió que ahora Dios estaba poniendo un nuevo yugo sobre de él. Jesús lo dijo de esta manera: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Eliseo rompió el yugo anterior para tomar el yugo del llamado de Dios, del llamado. Y esto es realmente clave, es realmente importante, porque cuando Dios nos llama, en nuestro corazón tiene que suceder algo así. Se tiene que romper ese yugo de las cosas que nos mantienen atrapados o enfocados o direccionados con nuestro pasado. Dijo la pastora hoy en la mañana: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas. ¿Qué pasó con las cosas viejas? ¿Estás seguro? Porque el pasaje suena muy lindo, pero muchas veces parece que hay un yugo que nos mantiene atados a las cosas del pasado. Y Eliseo comprendió muy bien esto, porque él dijo: ese yugo se termina aquí, yo voy a servir a Dios. Y él directamente lo que dijo: yo voy y mato esos bueyes. Lo que me está llevando no va más para allá que para aquel lado. Ahora yo voy a ser direccionado por un yugo diferente. Hace muchos años atrás recuerdo esta historia que realmente siempre cae bien para este pasaje, porque en la historia fue un momento específico cuando el conquistador Cortés llega a las costas de México. Hernán Cortés llega a las costas de México para conquistar en sus barcos. Dicen los historiadores que cuando llegó ahí y puso sus pies sobre la tierra, todos sus soldados y sus ejércitos, cuando vieron las tribus y los indios y toda la gente que tomaba y que tenía y caminaba sobre las tierras de México, dice que toda la gente de ellos entraron en pánico y querían correr. Y no querían más entrar a pelear y a conquistar y no querían hacer lo que habían sido llamados. Entonces, ¿sabes lo que hizo Hernán Cortés? Dicen los historiadores que él fue para atrás y quemó todas las naves que los habían traído hasta la tierra. Cuando los soldados se vieron entre el agua y los indígenas del momento, dijeron: pues hay que pelear, no queda otra. Quemaron las naves para que no volvieran atrás. Y creo que cuando vemos esta historia, creo que lo que Eliseo hizo fue básicamente usar este mismo principio. Quemar, cortar, romper lo que lo ata al pasado. Es exactamente lo que él hizo. Rompió con el yugo anterior para que él pudiera moverse hacia algo nuevo que Dios tenía para él. En la Escritura lo vemos una y otra vez. En Lucas capítulo 5 dice: cuando lo trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Cuando llamó mirá lo que sucedió. ¿Qué hicieron los discípulos? No lo siguieron. Primero hicieron algo. Dejaron todo. ¿Te das cuenta? Rompieron con el yugo, las redes que representaban su sustento. Pedro entendió que no podía seguir pescando peces, porque Dios lo estaba llamando a ser pescador de hombres.
Hay muchos creyentes que quieren seguir a Dios en este tiempo, pero todavía están atados al yugo del pasado y se niegan a dejarlo. Y creo que si queremos realmente tomar ese manto que Dios está poniendo sobre nosotros, iglesia, vas a tener que tomar la decisión de romper esos yugos del pasado. Alguien dice amén. Y ese yugo, cada uno de ustedes póngale el nombre que quiere. Quizás son esos yugos de temor, quizás son esos yugos de inseguridad que todos tenemos por ahí, quizás son yugos de pecado que nos atan al pasado, yugos de la comodidad, yugos que muchas veces cuando queremos decidirnos a servir a Dios, lo tenemos ahí todavía por si nos queremos volver para atrás. Por eso Eliseo directamente mató a los bueyes, para no tener nada de referencia para volver atrás. Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores. Si vas a decidir servir a Cristo, si realmente te vas a decidir seguir al Señor o simplemente vas a ser parte de una religión, la decisión es tuya. Pero si vas a servir a Dios, tenés que tomar la decisión de romper con los yugos del pasado. Tenés que tomar la decisión de matar todo lo que te ata al pasado, como hizo Eliseo. Y aquí está la clave que te voy a dar en este día. Los yugos no se rompen. Los yugos se pudren. Los yugos nunca se rompen. Los yugos se pudren. Isaías 10:27 dice, acontecerá en aquel tiempo que la carga será quitada de tu hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Poned atención a esto. ¿Qué dice que pasa con los yugos espirituales? No dice se rompen, dice se pudren. Ahora, poned atención a esto porque para que un yugo se pudra no sucede de hoy a la mañana. Para que algo se pudra quiere decir que entra en un total estado de descomposición cuando ya pierde su fortaleza. Eso es lo que significa la palabra podrir o descomponerse. Para que un yugo se pudra en tu vida, un yugo espiritual se pudra, no sucede de la noche a la mañana, pero Isaías dice que la unción pudre el yugo. Pero la unción no se puede comprar. La unción se cultiva. La unción se cultiva con relación. La unción se cultiva con obediencia. La unción se cultiva con consagración a Dios. La unción se cultiva con el deseo en el corazón de realmente entregarte por completo a Dios, de caminar con Dios aunque todavía tengas cosas que no están alineadas con Él. Pero llenarte de tu presencia cada día es fundamental, porque cuanto más te metes con el Señor, cuanto más te llenas de su presencia, cuanto más tiempo pasas en la oración, cuanto más tiempo pasas en la Escritura, la unción comienza a ser cultivada dentro de ti. Y cuando la unción empieza a ser cultivada dentro de ti, llega un momento que esos yugos que te atan con el pasado comienzan a pudrirse, comienzan a debilitarse, comienzan a sentirse cada vez más suave y cada vez te afectan menos. Y cuanto más te llenas de la palabra y cuanto más te llenas de la presencia y cuanto más entras a la alabanza y a la adoración con un corazón entregado, la unción se hace cada vez más poderosa en tu vida. La presencia del Espíritu Santo se hace cada vez más viva en tu vida. Y déjame decirte algo, cuanto menos te des cuenta, los yugos del pasado se empiezan a caer, los yugos del pasado se empiezan a pudrir y cuando menos lo imaginas, eres completamente libre para servir a Cristo con todo lo que Él te ha llamado a servir. ¿Cuántos dicen amén? Yo anhelo ese momento. Pero comienza por nosotros. La Biblia no dice que Elías mató los bueyes por Eliseo. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Eliseo. Él mismo. Somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión, iglesia, de cortar con todo lo que nos ata a nuestro pasado. Las cosas viejas pasaron. Entonces dejémoslas en el pasado. Pero como que nos gusta traer las cosas viejas muchas veces, porque nos gusta sentirnos víctimas de tanto en tanto. Olvídese de las cosas del pasado. El pasado es el tarro de basura donde el diablo le gusta meter sus narices. No le dé lugar al enemigo.
Dios nos ha llamado a cosas grandes y las cosas grandes son para el presente, no para el pasado, para impactar nuestro futuro. Así que si querés hacer cosas grandes para Dios, empezá a enfocarte en tu presente, porque tu presente va a determinar qué tan lejos vas a llegar en tu futuro. Y no solo eso, tu presente va a determinar la manera en la que vas a marcar la generación que viene detrás de ti. Y Dios te está llamando este día a llenarte de su presencia, iglesia. ¿Cuántos dicen aleluya? Yo digo amén. Me gusta porque Eliseo no solo mató los bueyes, pusiste atención, dice la Biblia que además quemó el arado. No dijo ya lo dejo aquí al arado, mato los bueyes, pero mirá si por ahí se le da por volver y dice, bueno, aquí tengo el arado, le meto 2 bueyes nuevos y vamos otra vez por el mismo camino. ¿Le suena familiar? Eliseo quemó el arado. Él entendió bien el principio que hoy Dios nos enseña a través de su palabra. El llamado o el arado. No podemos caminar empujando los dos. O es el llamado o es el arado. El llamado. Ese arado representaba su herramienta de trabajo. Ese arado representaba su sustento. Porque quizás uno dice, bueno, quemó el arado y ya, pero si nos ponemos a evaluar qué significaba ese arado para Eliseo, básicamente significaba todo. Porque eso era lo que le daba de comer. Eso era su futuro, eso era lo que él necesitaba para subsistir, para sobrevivir. Pero él sabía muy bien que si dejaba ese arado ahí, quizás si no le iba muy bien como profeta, tenía la chance de volver a conseguir un par de nuevos bueyes y ponerlos en ese arado y volver para atrás. Lucas 9:32, Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. La palabra apto significa simplemente útil para el propósito. Eliseo entendió que su futuro ya no estaba en la agricultura. Él entendió que su futuro estaba en el llamado de Dios. Y creo que el Señor muestra a lo largo de la Escritura que esta oportunidad se la mostró a mucha gente. A mucha gente el Señor le dio esta oportunidad. Y algunos tomaron ese llamado, otros no lo tomaron. Pedro dejó su empresa, dejó sus botes, dejó su pesca, dejó lo que él hacía para seguir a Jesús. Su hermano igual. En Mateo capítulo 19 hay una historia que me gusta porque Jesús se encontró con un joven muy rico, dice la Biblia. Y cuando él se acercó a Jesús, le dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo lo que tenía que hacer. Simple, ¿verdad? Muy fácil. Le dijo, vende todo lo que tienes. Y ven y sígueme. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y fíjate que él, en su corazón, dice la Biblia, pero oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No fue el diablo quien lo detuvo, fue su seguridad, fue su comodidad, fueron sus riquezas. Sus riquezas no le permitieron seguir al Señor. Y hoy momentos donde creo Dios nos llama a dejar cosas en nuestra vida. Y muchas veces Dios nos llama a dejar cosas, realmente dejarlas, y a veces Dios nos llama a dejar cosas en nuestro corazón. Cosas que ocupan la prioridad en nuestro corazón, el primer lugar en nuestro corazón. Y Dios quiere ser nuestro Señor y Salvador, no nuestro empleado. Nuestro Señor quiere tener el señorío por completo de nuestro corazón. Y hay cosas en nuestra vida que Dios comienza a trabajar a lo largo de nuestro caminar con Él, donde el Señor nos dice, tienes que dejarla, tienes que entregarla, tienes que ponerla en las manos de Dios. Tienes que quemar ese arado. Hay personas que viven pensando siempre en un plan B, por si Dios falla. Porque mientras exista un plan B, nuestra fe en Dios nunca va a funcionar. Déjame decirte claramente que mientras tengas una segunda opción, tu fe en Dios nunca va a funcionar. Dios siempre quiere ser el primero.
Y mientras no caminemos completamente poniéndolo a Él primero en todas las áreas de nuestra vida, el mover de su presencia, el mover de su espíritu será muy difícil que pueda verse en nosotros. Muchos dicen, quiero dejar los vicios, pastor, pero no quieren dejar los amigotes con los que caminan. Ahí andan con el arado arrastrando. Quiero formar una familia, pero no me quiero casar. Sigo. Y cuando Dios nos llama, cuando Dios realmente dice, tengo algo especial para tu vida, Dios espera que alinees tu vida en su plan y en sus propósitos con su palabra. Caminar directamente alineados con Dios es fundamental, porque si no hay alineación con lo que el Señor quiere para nuestras vidas, tampoco la unción puede fluir. Y si la unción no puede fluir, los yugos siguen operando en nuestra vida. Necesitamos esa unción del Espíritu de Dios en este tiempo más que nunca. Necesitamos que el Señor llene la iglesia de Cristo una vez más, como en el día de Pentecostés. Necesitamos un pueblo que realmente dice, voy a quemar los arados, voy a quemar todo lo que me ata a mi pasado, voy a decidirme a que Dios sea la fuente de mi sustento, a que sea Él el proveedor de mi casa, a que sea Él el que sostiene mi familia, a que sea Él el que guarda la vida de mis hijos, a que sea Él el que protege mi hogar, a que sea Él el que está detrás y delante y al frente de mi matrimonio, a que sea Él el que es número uno en todas las cosas de nuestra vida. Hermano, es que parece difícil tener que soltarle las cosas a Dios muchas veces, cosas tan importantes para nosotros como nuestra familia, nuestros seres queridos, pero cuando tú le sueltas todo a Dios, no te das cuenta que lo estás poniendo en las manos del Creador del universo, y en Él está el poder, en Él está la fuerza, en Él está la autoridad, en Él está todo lo que necesitamos para vivir en victoria, iglesia. Es importante quemar los arados y entregarle todo a Dios. Eliseo no solo mató los bueyes, él quemó los arados también, pero me gusta porque después hizo algo que muy pocos quieren hacer. Mire lo que dice la Biblia. Después se levantó y se fue tras de Elías y le servía. Wow, y esto es clave. Se levantó y se fue tras de Elías y le servía. Y aquí hay algo muy poderoso, porque Eliseo recibe el manto, recibe el llamado, recibe el peso que cae sobre él. Pero Eliseo no empezó haciendo milagros. No salió del campo con la doble porción del Espíritu. Eliseo empezó sirviendo. Eliseo empezó durante años asistiendo a Elías. Y me gusta la escritura porque luego en Segunda de Reyes, más adelante 3:11, hay una situación y la escritura dice, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Fíjate cómo lo reconocen. Como Eliseo, no como el profeta del que cayó el manto, no como el profeta el que le cayó la doble porción del Espíritu. No, lo reconocen como el servidor de Elías. Antes de la doble porción vino el servicio. Antes de los milagros vino el servicio. Antes de la autoridad vino el servicio. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros servir? La grandeza del reino comienza sirviendo. La grandeza del reino de Dios comienza sirviendo. Sirviendo a los demás. No importa cuál sea el lugar en el que Dios te ha puesto. No importa cuál sea el rol que tú tienes en el pueblo de Dios. La grandeza en el reino de Dios se mide por la magnitud en la que tú sirves a los demás. No por cuán elocuente tú eres para hablar. No por cuántas palabras tú tienes. No por cuán tan bien tú oras. Se mide por cuánto tú sirves a los demás en amor. Muchos quieren el manto de Elías. Muchos quieren la doble porción. Pero pocos son los que quieren servir. Muchos quieren las plataformas. Pero pocos quieren la preparación. Elías llevó a Eliseo
por años caminando al lado de él, porque mientras Eliseo caminaba al lado de Elías, la unción que Elías tenía se iba cultivando en el corazón de Eliseo. Eliseo iba aprendiendo a la par de Elías. Y me gusta porque Eliseo entendió que el camino hacia la unción siempre pasa por el servicio. Siempre pasa por el servicio. Primero rompió con los yugos, luego quemó el arado y luego sirvió. 3 cosas clave que determinan la manera en que estamos cumpliendo con el llamado. Y tú dirás, pastor, ¿a quién sirvo yo? De seguro Dios te va a poner a alguien a quien servir. Si no tenés nadie, serví a tu esposo. Ah, no, el esposo no. Ay, voy a servir al profeta de Dios, pero el esposo no. El servicio es el servicio. Serví a tu esposa. ¿Cuándo fue la última vez que lavaste los platos? Vamos a hablar de servicio. Ah, no, pero es de cosa de eso, no es cosa de profeta. Segunda de Reyes 2:9 le dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Cuántos quieren esa doble porción del espíritu? Yo la anhelo. ¿Cuántos quieren servir al marido? ¿Y a la esposa? Porque si no comienza por casa. La doble porción reposó sobre él. Y le dijo a Eliseo, si me dan la doble porción, con eso ya la hice. Pero Elías le dijo, bueno, la doble porción será tuya si me vieres cuando yo ascendiere. ¿Sabes lo que le estaba diciendo? Para que tengas la doble porción, vas a tener que caminar conmigo día y noche. No te vas a tener que separar de mí ni un momento. Donde yo vaya vas a tener que ir. Donde yo esté vas a tener que estar. Donde yo camine vas a tener que caminar. Lo que yo siento vas a tener que aprender a sentir. Lo que yo veo vas a tener que aprender a ver. Donde está mi corazón va a estar tu corazón también. Lo que el Señor le está diciendo a la iglesia en este día. Si querés la doble porción del Espíritu Santo, donde está el corazón de Jesús, tiene que estar tu corazón. Donde están las manos de Jesús, tienen que estar tus manos. Donde están los pies de Jesús, tienen que estar los pies de la iglesia. Usted y yo tenemos que ser uno con Cristo para que la doble porción de su espíritu repose sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ay, aleluya, gloria sea al Señor. La unción de Eliseo me gusta porque se multiplicó. Dios hoy está buscando esa generación, iglesia. Una generación que está dispuesta a hacer lo mismo. Y ese manto que cayó aquel día sobre ese varón, Eliseo, que simplemente estaba arando con un par de bueyes, hoy en este tiempo todavía sigue cayendo sobre los hijos y las hijas de Dios. Hoy Dios todavía está brindando oportunidades para que les sirvas. A ti, a ti, a ti, a cada uno de ustedes, a los que me están escuchando desde su casa. También Dios te está brindando oportunidades para servir. Eso es el manto que Dios está depositando sobre esta generación. Una generación que está dispuesta a recibir ese manto, pero también no solo quedarse sentado esperando que ese manto haga milagros, sino una generación que está dispuesta a romper con esos yugos. Esa generación que está dispuesta a quemar ese arado que lo mantiene atado al pasado. Esa generación que está dispuesta a caminar con un espíritu de servicio. Cristo viene pronto, iglesia. Y Cristo quiere levantar una iglesia que sea llena del Espíritu Santo en este tiempo. Eliseo entendió lo que muchos creyentes hoy en este tiempo siguen sin entender. No se puede caminar con el arado y en el llamado. O te pones el corazón en el llamado o lo mantenés todo el tiempo en el arado. Una de las dos, pero no hay manera de caminar de las dos maneras. No se puede poner un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Necesitamos decidir a quién vamos a servir, como le dijo Elías al pueblo de Dios. O vas a servir a Jehová o vas a servir al mundo y a tus propios placeres y deseos. Pero déjame decirte algo y ser más que claro en este tiempo, iglesia. Este es el tiempo de la decisión. Este es el tiempo en el que tenemos que decidir a quién vamos a servir, porque Cristo está
a la puerta. Y solo aquellos que están dispuestos a clamar a Dios y rendir su corazón, que están dispuestos a cortar todo lazo con el pasado y moverse hacia adelante a lo que Dios quiere hacer con ellos, son las personas que el Señor va a venir a buscar cuando venga a levantar a su iglesia. Así que si usted quiere ser una de esas personas, hoy le digo en este día, o te decides por el llamado o te decides por el arado, pero por el medio no se puede caminar. Iglesia, si usted lo recibe, dígame amén en el nombre de Jesús y denle ese aplauso fuerte a Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor porque yo sé que usted estará pensando este día esperando que le caiga el manto del cielo. Y el Señor ya tiene el manto arriba de tus hombros hace tiempo atrás. Este es el tiempo en el que Dios te está llamando a matar esos bueyes, a quemar ese arado y empezar a servir a Dios de una vez por todas. Este es el tiempo en el que el Señor nos llama a tomar decisiones. A cada uno de ustedes en su corazón. Ustedes saben lo que ocupa el primer lugar. Ustedes saben cuáles son sus prioridades en su vida. Yo no estoy aquí para acusarte, mucho menos. Simplemente estoy aquí para decirte, el Señor te está llamando y hay un manto sobre tu vida. Alíñate con Dios. Amén.